Primera de Corintios 12:1. Del 1 nos vamos a saltar al 7, vamos a leer el 8, el 9, el 10 y el 11, hermanos. Amén. Primera de Corintios 12:1. Leemos, hermanos, las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 7, hermano. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, y aquí nos detenemos. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, eterno Dios, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia que tú nos muestras día con día, Señor. Es por esa misericordia que estamos de pie, porque tu palabra nos enseña que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Tú has sido paciente con nosotros, tú has sido benigno, Señor. Padre, hoy venimos con reverencia ante ti, Señor, para aprender más acerca de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que en ella tú quieres que tu pueblo, que tu iglesia aprenda en el día de hoy, Señor? Abre nuestro entendimiento, Padre. Amado Dios, yo reconozco, Señor, que dependo totalmente de ti, Señor. Me despojo de toda confianza en mí mismo, en mi propia sabiduría, en mi propia capacidad, para depositar, Señor, toda mi vida, Señor, y mi confianza totalmente en ti, en tu poder, en tu capacidad, en tu sabiduría de lo alto, Padre. Ayúdame a predicar el bendito Evangelio, Señor, y te pido que los hermanos, las hermanas que están aquí, podamos abrir nuestro corazón todos, Señor, a la voz de tu palabra para aprender, Señor, y que de aquí en adelante oramos, Señor, para que tú sigas bendiciendo la congregación con los dones espirituales que tú tienes para edificación de tu iglesia. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Dios bendiga a mi hermano José Chávez. En la parte de atrás, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, hermanos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que hemos estado viendo, ¿verdad? Acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Vamos a seguir el día de hoy. Dice en el versículo 1, hermanos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, como ya lo he dicho en los otros estudios, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía la preocupación de que los creyentes de la iglesia de Corinto ignoraran acerca de los dones espirituales, ignoraran en varios sentidos, en el sentido de pudiese ser, si lo traemos al día de hoy, en el sentido de ignorar que existen, o ignorar algún creyente puede ignorar cuál es el don que Dios le ha dado, o quizás algún creyente ya tiene algún don que Dios le ha dado y puede ser que ignore cómo hacer uso de ese don, hermano. Amén. Y Pablo les dice: no quiero que ignoren nada de eso. Amén. Hace 8 días veíamos el don los dones de sanidades y el don de hacer milagros, hermano, ¿verdad? Es lo que mirábamos hace 8 días. Ahora, bendito Dios, quiero recalcar una vez más que, hablando referente a los dones espirituales, hermano,
Ya lo comenté, pero lo voy a volver a comentar. En las iglesias cristianas, hablando referente a los dones espirituales, hay dos creencias, hay dos posiciones. Número uno, están las iglesias cristianas que no creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, o sea, creen que los dones espirituales únicamente fueron para la época de los apóstoles. Y ellos enseñan que cuando muere el último de los apóstoles que Jesús llamó, desde ese momento los dones espirituales cesaron. O sea, ya no fueron repartidos a la iglesia durante todos estos siglos, sino que al morir el último apóstol de Jesús, ahí cesó todo, ¿verdad? Entonces, por un lado está esa creencia que prevalece hasta el día de hoy. O sea, hay iglesias que hasta el día de hoy no creen en ninguno de los dones que hemos estudiado. Pero por otro lado están las iglesias donde han llevado los dones al otro extremo. Han llevado los dones, hermano, a la exageración, al abuso, a falsificarlos, incluso, hermano, con tal de querer aparentar cierta espiritualidad, hermano. Entonces, tanto lo uno como lo otro está incorrecto. Tanto lo uno de creer que ya cesaron, hermano, no es verdad. La Biblia nos enseña que Dios dejó los dones para la iglesia, y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hermano, los dones del Espíritu Santo van a seguir operando, hermano, en el medio del pueblo de Dios. Pero debemos de ser muy cuidadosos, hermano, y debemos de aprender, y es lo que estamos aprendiendo, cuál es el uso de cada don. ¿Cuál es el propósito de cada don espiritual, cada don que el Espíritu Santo reparte? Porque te vuelvo a repetir, hay muchos abusos hoy en día y por eso mucha gente no cree. Por ejemplo, hace 8 días que hablábamos del hacer milagros, se me pasó decirles de los supuestos milagros que hay hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado mucho de este milagro que dicen que pasan algunas iglesias, que dicen que cae polvo de oro del cielo, dicen. ¿Alguien ha escuchado eso, hermano, de los que está aquí? Dicen que cae oro, hermano. Yo digo, bueno, pues y uno con tanta necesidad, ¿verdad? Entonces hay otros hacedores de milagros supuestamente que dicen, hoy el Señor te va a poner las muelas de oro nuevas. Y yo digo, ¿y eso para qué? El polvo, que caiga polvito de oro, y que, porque le dicen a la gente, cierra tus ojos, ahorita vas a ver cómo el Señor va a enviar oro, ¿verdad? Cierra los ojos y pon las manos, así está la gente, ¿verdad? Así quédate, ¿verdad? Y ya después la gente abre los ojos y, dice, polvo de oro, dice, y algunos se van a empezar a preguntar de cuántos quilates ha de ser eso, ¿ok? Ahora, hubo una iglesia, se me hace que fue en Sudamérica, no me acuerdo en qué país de Sudamérica, hubo una iglesia donde descubrieron el fraude que había en esa iglesia, hermano. Porque en esa iglesia supuestamente sucedía ese milagro del polvo de oro. Entonces, cuando a la gente le decían que cerraran sus ojos y que le hicieran así las manos, había algo en el techo, una iglesia con un techo muy alto, había algo en el techo que cuando toda la gente estaba así, ¿verdad? Pues la gente es obediente, le dicen, cierra los ojos la gente. Y se dieron cuenta que cuando la gente cerraba los ojos, soltaban eso, hermano, y pues comenzaba así el polvito, ¿verdad? Toda la gente así, wow, decían polvo de oro. Y la gente se emocionaba, pero cuando yo vi los videos, mi pregunta es, ¿y eso para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito tiene eso dentro de la iglesia, que se le llenen las manos de polvo de oro a uno? ¿Qué edificación hay en eso, hermano? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito, por lo que yo veo, es solamente presunción, presumir, hermano, ¿verdad? Pero estamos viendo que los dones son para edificar a la iglesia. Hoy vamos a estudiar el don de profecía, hermano. Un don muy mal usado, falsificado, y que ha habido mucho abuso, y por eso muchos ya no creen. Pero el don sigue existiendo. El don Dios lo sigue repartiendo por medio del Espíritu Santo a quien Él quiere. Pero vamos a mirar con la Biblia, hermano,
lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía, hermano. Amén. Si alguien de los que está aquí, aparte de lo que vamos a ver, tiene alguna otra idea que no está fundamentada en la Biblia, hoy es el día, al aprender de este don, hoy es el día para que aquellas ideas que tú puedas tener en tu mente, pero que no tengan una base o un fundamento bíblico, hoy es el día para que digas, hoy aprendí cómo funciona este don, cómo opera y cuál es su propósito. Y si alguna idea que tú tienes no concuerda, pues hoy es el día que digas, desecho esa idea, porque no va conforme a Dios. Amén. Ahí está, hermano. ¿Qué es el don de profecía, hermano? El don de profecía es la proclamación de la mente y consejo de Dios. Es el proclamar, es el hablar, es anunciar la mente de Dios y el consejo de Dios. O podemos decir también, es proclamar la voluntad de Dios, hermano. Es la declaración, escuche bien, de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. De aquella, es el declarar, el hablar, aquellas cosas, hermano, que no se pueden conocer por medios naturales. O sea, aquellas cosas que están ocultas y que solamente Dios las sabe. ¿Ok? Pero también el propósito de este don, ahí está y lo vamos a ver con la Biblia, es el de edificar, exhortar y consolar a los creyentes, hermano. Vaya poniendo atención. El propósito de este don es el de edificar, exhortar y consolar a los creyentes, hermano. Como también el propósito también, aparte de lo que ya dijimos, es el de revelar eventos futuros. En tanto que su efecto, ahora, pero por otro lado, vamos a mirar el don de profecía con referencia al incrédulo, al pecador, al que no es cristiano. Por eso dice ahí, en tanto que su efecto sobre los incrédulos es el de mostrar que los secretos del corazón del hombre son conocidos por Dios, hermano. Ahí está lo que significa el don de profecía y sus propósitos, hermano. Ahí está. Es proclamar la mente de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Aquellas cosas que no se pueden conocer por un medio natural, sino que están ocultas, que solamente Dios sabe, hermano. Amén. El propósito del don es edificar, es exhortar, es consolar a los creyentes, es anunciar también eventos futuros, hermano. Y por otro lado, cuando hablamos del incrédulo, es mostrarle al incrédulo que Dios conoce, hermano, los secretos del corazón del hombre, hermano. Amén. Ese es el don de profecía. Ese es su propósito. Pero hoy en día yo veo cada caso, hermano, del aparentemente don de profecía. Yo veo cada caso, hermano. Y le voy a poner un par de ejemplos. Quizás usted se va a reír. Usted va a decir, ay, el hermano está diciendo para hacer reír. No, eso de todos lo han visto o ha escuchado estos testimonios, ¿verdad? Resulta que viene el varón, ¿verdad? El ungido, ¿verdad? Que tiene don de profecía, ¿verdad? Llámese apóstol, profeta, ¿verdad? Y dice, hermana, usted, venga para acá, dice. Se han mirado estos casos y pasa la hermanita, ¿verdad? Él dice el Señor que lo que usted está esperando va a ser niño. De repente viene el pastor, ¿verdad? Y le dice, no está embarazada, sí. Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la alabanza, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a alabar a Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces, imagínate, hermano. ¿Qué pasó ahí? Está la otra es más clásica y esta hasta yo, hermano. Está la mujer que sí está esperando bebé y viene el profeta, ¿verdad? O la profetisa y dice, así dice el Señor que va a ser niño o niña. O sea, pues eso hasta yo lo atiendo, hermano.
sin tener don de profecía. Y yo si miro a una mujer embarazada, obviamente le voy a decir, ¿es niño o es niña? Y ahí no va a haber pierde, ¿verdad que no? No va a haber pierde, porque claro, por supuesto que ese bebé cuando nazca o va a ser niño o va a ser niña, ¿no? Eso es obvio, hermano. Entonces, pero hoy esas cosas son las que pasan dentro de la iglesia. Ahora, eso es solo un ejemplo. Ahora, hay otros ejemplos donde los incautos, donde aquellos que no les gusta dedicar tiempo a estudiar la palabra, porque mire, habemos cristianos que no solamente no nos gusta leer en nuestra casa, sino que cuando se quiere enseñar en la iglesia no nos gusta la enseñanza. Entonces ahí estamos mal, porque no, por un lado no nos gusta ni estudiar por cuenta propia, y si se nos está enseñando no nos gusta la enseñanza, nos aburre, nos causa así, y por eso hay mucha ignorancia. Están los otros que dicen, dice el Señor, dice que aquí dice hay 5 personas que van a darle a 5,000 cada uno, dice. Ay. Y ahora sí como los apóstoles en la Santa Cena, seré yo, Señor, ¿verdad? Cuando dice que el Señor les dijo a uno, ustedes me van a entregar, dice que todos decían, seré yo, Señor. Y luego el otro, Señor, seré yo. Entonces así empieza uno, ¿verdad? Y seré yo, dice. Aquí hay 5, dice, que van a darle a 5,000. El Señor me revela, a ver, ¿dónde están esos 5, verdad? Y pues, ¿y qué tal si soy yo? Empieza a decir, la pobre alma empieza a decir, ¿qué tal si soy yo y estoy siendo rebelde, verdad? Pero empieza a pensar y dice, a ver, pero pues no tengo ni en la cuenta de banco, ni aquí, ni nada, pero empieza a decir, bueno, si no levantas la mano, pues los voy a empezar a nombrar ya directamente, ¿verdad? Entonces, ay, entra más miedo, porque dicen, ¿qué tal que me señalan? Entonces, pero ya empieza el primero, ¿verdad? Pobrecito, ni tiene, hermano, ni tiene, levanta la mano, pero el Señor está diciendo, pues voy a tener que conseguir prestado, ¿verdad? Porque no tengo. Ay, ahí está el primer valiente, mira, ahí está. Entonces, el otro, ¿verdad? Mira que uno se animó y el otro también no tiene, hermano. No tiene. Ay, pues, 2, 3, 4, 5, hermano. Y a $5,000 cada uno, hermano. Ahora, ¿será que eso es de Dios? Hay otros que están peor, hay otros que directamente le dicen a la persona, dice el Señor que me tienes que dar tu casa, tu carro. Escuche, yo he oído testimonios de personas que dicen, hermano, llegó un varón que decía que era profeta y me dijo a mí que tenía que darle las escrituras de mi casa, y le dije, y el pastor le dijo, hermanita, ¿y usted qué hizo? Pues se las di, por la ignorancia que hay en las personas, hermano, porque no saben cuál es el propósito del don de profecía. El don de profecía no tiene nada que ver con decir si es niño o niña, hermano. Si te quiere el Señor 5,000 y nada, mira, si Dios te quiere pedir algo, Dios a ti directamente te puede decir, quiero que des una ofrenda para la obra de tanto de lo que traes ahí en tu cartera. El Señor directamente te puede hablar, tocar aquí en tu corazón, de decir, lo que traes ahorita en tu cartera, dalo de ofrenda, ¿verdad? Directamente Dios. Ok, vamos a mirar algunos ejemplos para que veamos que lo que está escrito ahí. Vamos a mirar ejemplos como el don de profecía se usa, hermano, para dar edificación, exhortación, consolación a la iglesia, para predecir eventos futuros, y también para aquello que está oculto del pecador, del impío, sea revelado, hermano. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano Daniel. Bendito Dios. Vamos ahí, hermanos, a 1 Corintios 14:3, porque veo que otra vez, ahí está. 1 Corintios 14:3, hermano, y vamos a estudiar estas 3 palabras que son lo que dice este verso, que es el propósito del que profetiza. 1 Corintios 14:3, hermano. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla ¿a quién? ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién?
a la iglesia, hermano. Amén. Entonces, tres cosas, hermano. Póntelas en tu mente, guárdelas en tu mente, que el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Ahí está el propósito del que va a profetizar. Tiene que profetizar, ya sea para edificar, a veces va a ser para exhortar y a veces va a ser para consolar, hermano. Así lo dice este pasaje. Pero vamos a estudiar un poquito palabra por palabra. La palabra edificación sencillamente significa el acto de construir. Se usa figuradamente en el sentido de edificar, de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. O sea, cuando una persona con el don de profecía, Dios le da una palabra, dijimos que es la proclamación del consejo de Dios o la voluntad de Dios. El propósito de cuando esa persona, hombre o mujer, porque Dios le puede dar el don tanto a un hombre como a una mujer, es para edificar, es para que esa palabra, al ser revelada por medio de esa persona que es un instrumento, al ser revelada la voluntad de Dios, la iglesia sea edificada, o sea, la iglesia crezca espiritualmente, hermano, en las diferentes áreas, hermano. El carácter cristiano que está en desarrollo vaya creciendo, vaya mejorando, hermano. O les pongo un ejemplo. Pudiera ser que en medio de la congregación Dios en un momento del culto levanta ya sea un hombre o a una mujer, ¿verdad? Y le da en ese momento el don de profecía, donde da una palabra revelando la voluntad de Dios, hermano, el consejo de Dios para la iglesia, de manera que la iglesia escuche y comienza a obedecer. Porque a veces yo te digo, a veces la iglesia, por medio de la Biblia, conocemos lo que Dios nos manda, pero a veces no lo estamos haciendo. A veces no estamos creciendo. Entonces viene Dios, levanta ya sea a un hombre o una mujer con el don de profecía y da una palabra, hermano, revelada por Dios para edificar, para que la iglesia crezca tanto en santidad como en piedad, para que la iglesia crezca en sabiduría, hermano. Porque te digo, a veces la iglesia puede ser que está estancada. Entonces viene Dios y usa un instrumento, hombre o mujer, y da esa palabra que edifica. Esa palabra que nos va a ayudar para crecer tanto en sabiduría, nos va a ayudar a crecer en santidad, nos va a ayudar a crecer en una vida piadosa, hermano, al escuchar que Dios está hablando, está revelando su voluntad, su mente por medio de ese varón o de esa mujer que en ese momento le está dando esa palabra. Entonces la iglesia escucha, hermano, y dice: oh, mira, esto es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y la iglesia activa y la iglesia recibe esa palabra y obedece, y entonces empieza a venir la iglesia es edificada, o sea, la iglesia crece en sabiduría, en santidad, en piedad. La iglesia crece en todos los ámbitos, hermano. Entonces ese es el primer propósito. Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, pero luego dice también que para exhortación. Ahora, hay una equivocación a veces cuando hablamos de la palabra exhortación. Tenemos la idea de que exhortación siempre significa repartir leños, hermano. Oye, le voy a dar una exhortada, dice ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Y uno llega, hermano, con la espada bien desenvainada y ¡zas! En realidad la palabra exhortación significa animar. Como dice ahí, amonestar, animar. Apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Animarlo, hermano, a alguien. Entonces, mira bien, a veces Dios puede dar el don de profecía en medio de un culto para que la iglesia... Escucha bien lo que les voy a explicar. A veces la profecía puede ir dirigida a la iglesia en general. A veces va a ir dirigida, hermano, a una persona en particular, ¿verdad? Depende del trato de Dios. A veces Dios lo va a hablar para toda la congregación. Y a veces va a ser directamente para una persona, hermano, en particular. Ahora, cuando la persona da la profecía para exhortación, lo que la persona hace es animar a la iglesia.
Animarla, como dice ahí, a que siga un curso de conducta, como cuando, por ejemplo, alguien se puede levantar y decir, así dice el Señor, iglesia, sigue adelante, sigue santificándote, sigue buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo, está exhortando, o sea, está animando, está, hermano, apremiando a la iglesia a que se mantenga, hermano, en esa búsqueda, en esa santidad, en esa confianza a Dios, hermano. Eso es lo que esa es la palabra también que a veces se puede dar a la iglesia, una palabra de exhortación donde se anima a la iglesia o se anima a algún creyente en particular y se le dice, así dice Dios, no desmayes, síguelo buscando, sigue orando, sigue guardándote para Dios. A veces puede ser en particular o para toda la iglesia. Vamos a mirar un ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:11. Denle un poquito hacia adelante. Ahí hay un ejemplo donde se usa la misma palabra, exhortación, pero aquí en Tesalonicenses la usa como animarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Entonces recuérdese, aquí cuando dice que este don el don de profecía es para exhortación, significa para animar, para premiar al otro a que se mantenga en cierta conducta, hermano, santificándose, buscando al Señor, viviendo para el Señor. Estamos ahí en 1 Tesalonicenses 5:11, hermanos. Mira lo que dice, por lo cual, y luego dice animaos. Es la misma palabra, hermano, paraclesis, la misma palabra griega que se usa en 1 Corintios. Allá en Corintios se tradujo como exhortación, aquí se traduce como animarse. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Por qué Pablo dice aquí, anímense unos a otros? Cuando tú lees los versículos anteriores, Pablo está hablando de la venida del Señor, hermano. Y Pablo les está diciendo a los creyentes, velen, estén alertas, velen espiritualmente. Pablo les dice, manténganse alertas, vigilando. Entonces, cuando Pablo les dice, anímense, les está diciendo, hermano, que mutuamente se motiven, se animen, como diciendo, hey, mantengámonos velando, como que entre nosotros nos dijéramos, hey, mantente buscando a Dios. Mira, Cristo ya viene pronto, busquemos al Señor. A eso se refiere esa palabra, animar o exhortar, hermano. Entonces, cuando Dios quiere exhortar a la iglesia, hermano, Dios nos va a dar palabra ya sea en general, diciéndonos, así dice el Señor, iglesia, sigue buscando al Señor. Iglesia, sigue santificándote, ¿verdad? Y la iglesia tiene que estar atenta y la iglesia tiene que escuchar, hermano. Pero la tercera palabra dice que también el que da profecía la da para consolación, hermano. Esta palabra, hermano, consolación, ahí está la palabra griega, está compuesta de dos palabras que quiere decir hablar cerca a cualquiera. Denota consolación de una manera más entrañable, mostrando misericordia. Dice, denota consolación por pruebas ya experimentadas. Vamos a suponer que la iglesia en general está pasando una prueba dura, hermano, ha pasado una prueba dura. Entonces el Señor levanta ya sea un hombre o una mujer y da profecía, hermano, una palabra de consolación, ¿verdad? Y dice, así dice el Señor, iglesia, no temas porque el Señor está con ustedes, ¿verdad? Una palabra de consolación. Ahora, esta palabra de consolación se puede dar en general o también se da de una manera personal. Ahora, fíjate bien, a veces Dios va a levantar personas, hombres o mujeres de Dios, que cuando tú estás pasando un problema que nadie lo sabe, solo Dios y tú. Pero a veces Dios viene y levanta ya sea un hombre o una mujer y le da esa palabra de profecía de consolación. Y viene la persona y te dice, así te dice el Señor, no temas. Lo que tú estás pasando, Dios lo ve y lo sabe. Y Dios te dice que no desmayes porque Él está contigo, ¿verdad? Entonces la persona se queda como, ay, y a este o a esta, ¿quién le dijo, verdad? Pues sencillo, Dios. ¿Verdad? Entonces cuando la persona profetiza también da palabra de consolación, hermano. Por eso dice ahí, hablar de cerca, porque cuando vas a consolar, ¿sí o no? Cuando tú consuelas a alguien, te acercas a la persona y hasta le das un abrazo, ¿sí o no?
Claro. Cuando tú miras a alguien ahí medio triste, no le dices, oye, te deseo lo mejor, así de lejos. No, vas y te le acercas, ¿verdad? Y tratas de cerquita, ¿verdad? Darle un abrazo y decirle, ánimo, adelante. Entonces, esta palabra de profecía, hermano, será para consolación tanto de la iglesia en general como de alguna persona en particular. De manera que usted no se sorprenda si un día usted está pasando una prueba, algo que nadie sabe, usted no le ha contado a nadie, y viene ya sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y le da una palabra de consolación a usted. Usted no se sorprende, usted nomás diga, gracias Dios, yo sé que eres tú, y sé que tú estás cuidando de mi vida, ¿verdad? Porque para eso Dios da esas palabras, hermano, para que en esa prueba que tú estás experimentando, sepas y entiendas que Dios cuida de ti, y que Dios sigue contigo, ¿verdad? Para eso, hermano, aquí nos habla de estas tres palabras. Entonces, el que profetiza debe de hablar para edificar, para exhortar o para consolar, hermano. No debe de andar hablando para andar pidiendo de a 5,000 para arriba, hermano. Olvídese de eso. No, pues que hoy es lo que se mueve hoy, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que la Biblia dice, hermano. Si en un lugar usted va a congregarse o va a un evento, porque escuche bien, hoy está mal en los cristianos que andan nomás al pendiente de la radio. Ahora, si usted lee, yo no sé, yo no vivo con usted. Ay, voy a ver dónde van a traer al ungido, dicen. Ay, anuncian el evento, vente al evento porque el ungido del Señor. Ay, voy a ir, dice, voy a ir. Vamos, mi amor, dice el ungido. Y dice, vamos para que me dé una palabra profética. Hermano, aquí está la palabra profética más segura, hermano, dijo el apóstol Pedro. Aquí, hermano, de Génesis a Apocalipsis está la palabra profética más segura, hermano. Aquí no hay pierde, hermano. Yo te digo algo, cuando yo leo aquí, yo sé que no hay pierde. Cuando se da una profecía dentro de la iglesia, la Biblia me dice que la examine. No me dice que la acepte, dice que la examine. Pero aquí no tengo nada que examinar, porque está segura, hermano, está la verdad de Dios. Dice, ay, vamos para que me den una palabra profética. Y ya 4 o 5 horas a los cultos aquí cerca no viene, pero sí se va 5 horas a querer una palabra profética. Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia hoy. Y fue para esperar su palabra profética, y la palabra profética fue suelta de a 1000. Ahí está su palabra profética. Si es que esperaba que le iban a decir algo diferente, hermano. Porque es que te digo algo, ¿a quién no le gusta que le hablen bonito? ¿Ah? ¿A quién no le gusta que le digan, Dios me dice que veo, hoy así se maneja? Dicen, se le quedan viendo a alguien y me dicen, veo casas, dice. Veo carros, dicen. Solo así dicen, hermano, pero porque no saben qué sacar ese carro, pues de aquí hay que comprarla, hermano. Casas hay, carros hay. Entonces hoy así, toda la gente, ay, me dijo que veo un carro, dice. Entonces la gente se molesta porque a quien no le gusta que le digan cosas bonitas, hermano. A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas. Entonces, escuche bien, hermano. Si un día usted va a algún lugar, o incluso aquí, se da una profecía y no va de acuerdo a estas cosas, no importa que sea el hermano Diego, no importa que sea yo. Usted hoy un día me oye diciendo que aquí me dice el Señor que van a soltar, aquí hay varios que van a soltar de a 1000 y así. Usted diga, hermano Diego, vámonos, hermano Diego. Usted me dio con la palabra otras cosas, no venga a decir eso. Pero pasa la siguiente imagen, por favor. Vamos a mirar ejemplos bíblicos, hermano. Vamos a Hechos capítulo 11. Vámonos ahí a la Biblia, hermano. Hechos capítulo 11. Aquí vamos a mirar el ejemplo de un varón llamado Ágabo que tenía el don de profecía, hermano. Hechos 11, 27. Aquí vamos a mirar cómo un varón anunció un evento futuro y se cumplió. Pero fíjese bien, aunque este varón anunció un evento futuro, tenía un propósito. No nomás era por decir, esto va a pasar. Había un propósito, hermano. Hechos 11, 27. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. O sea, mira bien, no era algo de él, sino era algo que venía del Espíritu Santo. Dice, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, hermano. Mira bien cómo Dios, que conoce pasado, presente, futuro, le revela por el Espíritu a este varón que se avecina una hambre, hermano. Ahora, por eso decíamos al principio que el don de profecía es la proclamación de algo que está oculto y que no se puede conocer por medios naturales. Un ejemplo, tú y yo, nadie de los que estamos aquí humanamente podríamos llegar a decir que de aquí a un año va a haber una hambruna en este país. Eso está fuera de nuestro alcance, de nuestro conocimiento humano, hermano. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sí puede, hermano, revelarle a uno de sus hijos, de sus hijas, y decirle: dile a mi pueblo que se preparen, porque de aquí al año que viene esta nación va a entrar en guerra, o viene hambre, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. Entonces Dios, por medio de este varón, viene y él dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio, hermano. Entonces, o sea que la palabra que este varón dio se cumplió. La hambre que él anunció por el Espíritu Santo se cumplió. Pero mira con qué propósito Dios daba esta profecía por medio de este varón. El verso 29, ahí nos dice el propósito. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, hermano. ¿Te das cuenta que Dios no reveló eso nomás pues para pantallar, para que digan: ay, mira, Agabo reveló la hambruna? No, sino que Dios, como cuida de sus hijos, Dios les habla y les advierte y le dice: viene una hambre. La iglesia recibe la palabra, y entre todos ellos sabían que allá en Judea había gente, hermanos cristianos pobres, y entre los que estaban ahí en Antioquía empiezan a desembolsar. Hey, hermanos, Dios nos está advirtiendo, como si a nosotros nos dijera ahorita el Señor, aquí un ejemplo, allá en México va a venir una hambre tremenda, o en Centroamérica o en Sudamérica, ¿verdad? Ahora, vamos a poner que nosotros allá sabemos de hermanos que están allá congregándose. Entonces Dios no nos lo anunciaría solo por anunciarlo, sino el propósito sería de: hey, hermanos, si Dios nos está advirtiendo, es para que desde ahorita nos preparemos y enviemos ayuda. Fue lo que la iglesia hizo, hermano. Cuando este varón da esta profecía: hey, viene una hambre, dice el Señor, ¿verdad? Entonces todos dijeron: amén. Empezaron para enviar esa ayuda allá, hermano. Amén. Veamos otro ejemplo más ahí en Hechos 21:8, hermano. Ese acontecimiento de esa hambruna se cumplió. Aquí vemos otro acontecimiento. Hechos 21:8 al 13. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Aquí vemos al mismo varón que Dios le daba este don de profecía para anunciar cosas escondidas que solamente Dios conoce, hermano. Cosas que iban a acontecer. Hechos 21:8. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Verso 9: este tenía 4 hijas doncellas que ¿qué dice, hermano? Algunos decimos: la Biblia dice que la mujer caía en la congregación. Si la mujer quiere hablar, cállese. La Biblia dice que se calle. Aquí la mujer no puede decir ni pío. Hermano, si Dios le daba a las mujeres don de profetizar es hablar. Entonces no podía permanecer la mujer callada, enmudecida en la congregación. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Pero hoy en día la mujer: cállese. Pero yo quiero alabarle, que se calle. Shh. Y dice que este varón tenía 4 hijas vírgenes, doncellas, que las 4 profetizaban, hermano. Las 4 hablaban en el nombre del Señor, hermano. Las 4, ¿verdad? Pero continuamos, dice el verso 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, mira lo que hizo este varón: tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo:
esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, hermano. Mire lo que sucedió. Está Pablo con los demás hermanos, entra Ágabo a la reunión y agarra el cinto. Ahora no era un cinto como el que usamos nosotros, era la tira con la que amarraban la túnica, hermano. Entra Ágabo, agarra el cinto de Pablo y dice: así dice el Espíritu Santo. Mira, una palabra de parte de Dios, dice: así dice el Espíritu Santo. Y dice que él se ató los pies y las manos con el cinto de Pablo y les dice: así van a atar los judíos al que es dueño de este cinto y lo van a entregar a los gentiles. Mira, le estaba anunciando algo que estaba por acontecer, se lo estaba anunciando de antemano, hermano. De esas palabras proféticas no muchos quisiéramos recibir, ¿verdad? Que le digan: te van a esposar y te van a llevar bien amarradito para allá, para otro lado, ¿verdad? De esas palabras proféticas no quieren hoy. Entonces le dicen así, dice. Ahora, escucha bien. Yo voy a hablar bien claro en esto, hermano. Este hombre vemos que 2 veces habló algo que estaba oculto al conocimiento humano. ¿Ok? Pero Dios conoce todas las cosas, los corazones, los propósitos y el futuro. Escuchen bien lo que voy a decir, yo no sé cómo lo va a tomar, hermano. Es que hoy en día, hermano, esto es lo que está pasando cuando aparentemente se usa el don de profecía. Pero lo que hay, hermano, son un montón, ya sea hombres o mujeres, ya sea viejas o sinvergüenzas, un montón de gente chismosa, chismolera, un montón de gente, hermano, chambrosa, para que me entiendan los de Centro, Sudamérica, no sé cómo dicen, un montón de gente chismosa, chambrosa, bonchinchera, hermano, que andan en el chisme y dicen: fíjate que, hermanita, fíjate que me enteré que el hermano fulano le pega a su esposa. Fíjate, dice. Entonces viene a la hora del culto, ¿verdad? Y la chambrosa, la chismosa, viene y dice: así dice el Señor, fulano de tal, que ya no le pegues a tu esposa porque el Señor... Olvídese, hermano. Olvídese, hermano. Eso no es profecía, eso es chisme, hermano, lo que se mueve ahí. Y Dios no le agrada de esas cosas, hermano. Yo he mirado de acá en la iglesia. No es que es una revelación de Dios, es que en el chisme se dieron cuenta de que algo pasaba en un hogar, en un matrimonio, y de repente, pues, dicen: para que miran que el Señor me lo reveló. No se lo reveló el Señor, en el chisme lo escuchó, y después aquí en la iglesia lo soltó diciendo: dijo el Señor. No fue el Señor, o va a saber cuál Señor. Dios no espera así, hermano. Yo le digo algo: si usted se entera de algo de alguien aquí de la congregación, por ejemplo, que un hermano le deja los ojos morados a la hermana o cosas así, usted puede venir con el líder y decirle: hermano, fíjese que quiero comentarle algo acerca de esta familia, ¿verdad? De este varón, ¿no? Y más si es un líder, un predicador, hable con él, porque miren, nos enteramos y estamos seguras, no es chisme, no es chambre de que el hermano trata así a la hermana. Venga con el líder y al líder va y habla con la persona, ¿verdad? Pero eso de que así dijo el Señor no le ha dicho nada. O el Señor, hermano de la congregación, fue el que le dijo. Entonces, hoy en día se mueve mucho eso dentro de las iglesias, hermano. Hablan por lo que en el chisme oyeron, no me lo reveló Dios, hermano. A este varón no es que alguien le chismeó, a este varón Dios le dijo: dile a Pablo que esto es lo que le espera allá. Pero me impacta la reacción de Pablo, hermano. Vamos al verso 12, dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mira, los demás hermanos le dicen: Pablo, mira, no vayas a Jerusalén. Hubiéramos sido quizás usted y yo: no voy, decimos: pero voy a estar yendo, ¿verdad? Pero mira Pablo, hermano, mira este varón, nos pone el ejemplo, dice el verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad
del Señor, hermano. Mira la respuesta del apóstol Pablo, ¿verdad? Dios le estaba anunciando lo que le iba a acontecer y aquellos estaban llorando: Pablo, no vayas, Pablo, ¿qué vamos a hacer sin ti, Pablo, verdad? Y Pablo dice: ¿qué hacen ustedes llorando, poniéndome triste? Pablo dice: yo estoy dispuesto a, no los que me aten, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Imagínate, hermano, esos hombres de Dios. Y dice que como no lo pudieron convencer, ya no le dijeron nada y dijeron: que se haga la voluntad del Señor. Y Pablo fue, hermano, y efectivamente le aconteció lo que se le anunció, hermano. Imagínate un hombre que se sometió a la voluntad de Dios, porque no era fácil lo que Dios le estaba anunciando que le iba a venir, pero él se sometió, porque desde un principio, cuando Dios llama a Pablo, Dios dice: yo le voy a mostrar a él lo que le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y Pablo no huyó a eso, hermano. Pablo se sometió. Pero veamos también otro ejemplo en 1 de Timoteo 1:18. Ahora, como Dios es el que Él sabe cuál es la voluntad para tu vida y para mi vida, hermano. Él lo sabe. Yo no puedo ignorar quizás cuál sea la voluntad de Dios para ti o tú para mí, pero Dios sí sabe cuál es. Y Dios, por medio de profecía, puede revelar, hermano, a alguien dentro de la congregación cuál es la voluntad para tu vida, o sea, para qué el Señor te está llamando, o cuál es el propósito de Dios para ti. 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18, hermano. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Dice así, hermano. Está hablando el apóstol Pablo y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, hermano. Ahora, el contexto, si tú lees atrás, Pablo le está diciendo a Timoteo que defienda la doctrina del Señor de los errores, de las mentiras, de los engaños, pero Timoteo era muy joven. Pero Pablo aquí nos da a entender que aparentemente había habido profecía, hermano, para Timoteo, donde le habían anunciado que la voluntad de Dios para él, el propósito de Dios para él era eso, era levantarlo para hablar la verdad, para proclamar la verdad, para defender la verdad, hermano. Nomás que a veces, pues, le digo, nos salimos un poco de lo que Dios dice. Por eso Pablo le dice una vez más: mire, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, como diciendo, lo que se profetizó, lo que Dios te habló por medio de profecía del propósito para ti. Pablo está diciendo: hazlo, obedece a lo que Dios anunció acerca de ti. Un pasaje ahí mismo en 1 de Timoteo 4:14, hermano. Acompáñenme ahí, denle un poquito la vuelta en el capítulo 4, verso 14. Mire cómo Timoteo, el don que Dios le dio, le fue revelado por profecía cuando oraron por él, cuando le pusieron mano un grupo de ancianos. Dice en el verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era el grupo de ancianos, hermanos. Ese es el presbiterio. Entonces Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, por la imposición de manos. O sea, cuando el grupo de ancianos ahí en la ciudad donde se congregaba Timoteo oraron por él, cuando le impusieron las manos, Pablo nos da a entender que hubo profecía. O sea, los ancianos que oraron le dijeron: así dice el Señor te ha dado este don, te ha llamado con este propósito. Por eso Pablo le dice: no descuides el don que te fue dado por medio de la profecía. Dios, quizás si alguien no sabe cuál es su don, Dios puede usar a alguien para decirte: dice el Señor que este es el propósito para tu vida, que esto es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Eso fue lo que le dijeron a Timoteo. Entonces nos damos cuenta que así, en esa forma también es usado el don de profecía, hermano, amén. El proclamar la mente de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a mirar un pasaje más, 1 de Corintios 14, hermano, donde nos habla que el don de profecía es usado para que el incrédulo, el impío, el inconverso sepa y entienda que Dios conoce los secretos del corazón. 1 de Corintios 14, 24.
Mira bien, en la iglesia de Corintios había un solo relajo, hermano. Allá había un solo desorden. Todos hablaban en lenguas, hermano, al mismo tiempo. Y Pablo les dice, si entra un incrédulo va a decir que ustedes están todos locos. Imagínate, todos hablando en lenguas, hermano. Oiga, yo he oído gente incrédula, inconversa. Yo les he invitado a la iglesia y dicen, ¿qué iglesia es? Cristiana, les dice uno. Y ya cuando dicen, ¿qué pasó? Es que mire, no sé ahí donde usted dice, pero ya fui una vez a una, ¿y qué pasó? Yo salí bien espantado de ahí, dicen. ¿Y cómo así? Me dijo una vez un señor, y le dije, ¿cómo que salí bien espantado? Sí, dices que me invitaron, ¿verdad? Y pues yo nunca en mi vida había ido a una y pues hice el esfuerzo, ¿verdad? Y dice, y me senté hasta allá atrás, dice, y estaba un predicador así grandotote, dice, dice, y cuando acabó de predicar, decía, tú, ven para acá, y órale, al frente. Dice, y yo estaba así con un ojo medio entreabierto y otro cerrado, dice, viendo a ver qué, dice, y yo de repente miraba que les ponía la mano y suelo, dice, tú, suelo, otro, suelo, tira de ahí, dice. Dice que él entonces me dijo, ay, Dios mío, mira, dice, hasta Dios mío, ¿verdad? Dios mío, dice que le dijo, ay, Dios mío, que no me vaya a llamar a mí, dice. Dice que cuando él dijo eso, pues ¿para qué dijo eso, hermano? Tú, no, tú, sí, ven para acá. Y dice que él venía con, él me dice, yo iba con miedo, dice, para allá enfrente, dice, pues el tiradero así de gente, y el tipo así de grandotote, me dice. Yo escuchando hablar, dice, sí, dice, pues ya pasé ahí enfrente, ¿verdad? Y empezó a orar por mí. Y de repente ¡zas! Y me pegaba el empujón y yo bien duro, dice, yo bien, ¡zas! Y nada, y otra vez, ¡zas! Y yo bien duro. Dice que él con los ojos cerrados, él decía, ¿qué tal si no hay nadie atrás? Voy a darle un golpe, ¿verdad? Entonces dice que él de repente medio de reojo vio que atrás había varios así, entonces dice que él dijo, no, pues este no me va a dejar tranquilo hasta que me tumbe. Entonces dice que ya cuando él vio que había gente atrás, dice, ¡sal! Dice que hasta suavecito, ¡sal! Que lo agarraron y lo pusieron tendido, hermano, ¿verdad? Entonces me dijo, yo desde esa vez no me quiero parar en ninguna iglesia cristiana, me dijo, y discúlpeme, me dijo, yo no sé si donde usted así es o no sé, dice, pero no me volvieron a quedar ganas, dice. Bueno, dije yo, ¿qué puedo hacer o decir? Si yo he mirado el relajo que a veces hay en la iglesia. Bueno, en la iglesia de Corinto un puro relajo, todos hablaban en lenguas, todos, hermano, y Pablo les dice, oiga, ¿qué les pasa? Si entra un mundano y todos están ahí hablando en lengua, dice, van a decir que todos ustedes están locos. Pero mira lo que habla del don de profecía, hermano, 14:24, ¿estamos ahí? Dice así, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, hermanos. O sea, mira bien, Pablo está diciendo, si hay profecía, va a entrar el incrédulo y Dios les va a revelar a ustedes la vida de esa persona sin que ustedes lo conozcan. De esos casos ya se ha visto. Incluso aún a los que somos cristianos, yo pues les digo, conduzcámonos en temor. Porque Dios, si Él quiere, Él puede traer a la luz lo que nosotros creemos que está oculto, hermano. Así es, amén. Entonces Pablo dice, mejor pidan a Dios que les dé el don de profecía. Dice, para si entra un incrédulo, ustedes revelen lo que está oculto en el corazón. Hay los casos, ¿verdad?, donde entra el incrédulo. Hay testimonios. Y Dios le da don de profecía a la persona. Y le dice, tú, dice el Señor, que te arrepientas, por ejemplo, que te arrepientas de tu adulterio. Tú estás engañando a tu mujer. Y Dios te trajo aquí porque te está dando una oportunidad para que dejes eso y te arrepientas, ¿verdad? Entonces el incrédulo dice, porque nadie me conoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo que va a hacer esa persona? Dice, se va a postrar y va a adorar a Dios y va a reconocer que verdaderamente Dios, dice, está entre ustedes, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero escúchame bien. Y les pido paciencia, hermano. Miren,
Cuando estaba allá en Nashville, Tennessee, fuimos a una campaña. Yo no me acuerdo si el hermano Jesús ahí anda, yo creo que sí, ¿verdad? Ahí estaba siempre al pie del cañón, ¿verdad? Fuimos a una campaña evangelística, ¿verdad? Llevaron a un evangelista, no sé si era evangelista o profeta, ¿verdad? Pues ya llegamos un poco tarde, estaba muy lleno el lugar y pues nos quedamos hasta atrás así varios hermanos, ¿no? De pie ya no había lugar. Y el varón pues así, de eso que digo, tú así, señor, así, bueno, pues yo digo, si a otro le está diciendo, solo Dios y él sabe, ¿verdad? Y la otra persona le está diciendo, ¿verdad? Entonces, de repente, no voy a decir nombres, había un miembro ahí de la congregación allá que había caído en pecado, pero fue al evento. Entonces lo llamó, tú fulano, dice, ven, bien me recuerdo. Ya cuando estaba ahí le dijo así, dice el Señor, que tú eres un siervo de Dios, un varón de Dios, Dios está contigo. Yo dije, yo ya cuando digo eso, dije, este no sabe ni lo que, este está, oiga, hoy lo que se ve en la iglesia es adivinación. O sea, dicen algo como diciendo, a ver si la pego, a ver si le adivino. Si es cierto, le pegué, y si no, pues, tú siervo del Señor, le digo, el Señor está contigo, varón santo de Dios. Yo digo, varón santo de Dios, si este supiera lo que este acaba de hacer, pero no es mi problema. Entonces yo dije, no, este no. Y ya de repente, pues yo mejor cerré mis ojos y estaba allá atrás, y con los hermanos, y de repente empecé a decir, en esa época pues yo tenía 20 años, entonces y estábamos con, se me hace que mi hermano Mario, otro joven, entonces dije, ya hay unos jóvenes atrás, dice, Dios revela que hay pornografía, dice, empezó así de así, y pues nosotros atrás, hermano, pues nosotros 3 de jóvenes. Bueno, como cada quien en su conciencia sabe cómo camina y cómo se conduce, yo dije, pues yo paso, yo no sé si estos dos. No puede, es que uno sabe, hermano, y la vida del otro yo no lo sé, pero me decía, Dios revela pornografía, dice, Dios te habla, ven aquí enfrente. Pero ya yo ya ahí estaba diciendo, este es un adivino, como nos vio jóvenes, de haber dicho, estos jóvenes están bien involucrados en eso, pero como le digo, anteriormente yo había visto que había a otro que andaba bien mal, le digo que era un gran siervo, yo dije, este está adivinando. Bueno, yo cerré mis ojos y yo oía que decía, más te vale que vengas, te está dando siempre. Y yo dije, si este hombre me llega a llamar a mí, personalmente, yo voy a ir. Pero ya que esté ahí enfrente, yo lo voy a desenmascarar delante de todos. Porque yo cuando vi que al otro le dio una palabra que no, pues yo me quedé callado. Dije, bueno, ya él dice que es un siervazo del Señor, si supiera que está en adulterio. Pero bueno, él dice que es siervo del Señor. Yo dije, si me llega a llamar, yo voy a ir. Y ahí enfrente le voy a decir que él es el que se tiene que arrepentir y que debe dejar de estar mintiendo, hermano. Así pensé en mi mente. Pero yo estaba esperando, porque él no decía quién, nomás decía, ahí hay pornografía, no que pasa aquí enfrente. Nadie pasó de los 3, hermano, de los 3 que estaban. Y pues nadie llamó. Así se quedó ese asunto. Pero lo que yo te quiero decir con esto, que hoy hay mucha adivinación, mucha adivinación, hermano. No, mucho engaño, hermano. Dios, que conoce todas las cosas y que mira nuestros secretos, Dios no anda adivinando a ver si la pega. Dios conoce, y Dios le va a dar a alguien, le va a decir, fulano de tal, dice el Señor, a fulano de tal, que te arrepientas de esto, fulano de tal. Te está diciendo Dios, ponte a cuenta hoy con el Señor. Y si es de Dios, como Dios no se equivoca ni anda adivinando, la persona dice, hey, soy yo, y es verdad, yo estoy haciendo eso, y es verdad, me vale que me arrepienta, ¿verdad? Porque Dios no anda adivinando ni inventando, hermano. Dios habla claramente. Dios puede mencionar hasta por nombre y decir qué pecado hay, hermano. Y es lo que Pablo decía de este don de profecía. Decía, cuando entre un incrédulo, pídale a Dios que haga profecía para que se revele el secreto de su corazón. O sea, para que haya alguien que le pueda decir, así te dice el Señor, mira, tú estás viviendo así y Dios te llama a que te arrepientas, ¿verdad? Entonces la persona va a decir, wow, aquí ni me conocen, es verdad. Ok, entonces de esa manera también Dios puede usar el don de profecía. Pero escuchen, hermanos, hermanas, como les dije hace unos minutos, si es por medio de chisme que usted va a venir a dar una palabra que no se la dio Dios, sino en el chisme oyó algo de un secreto de alguien en el chisme,
no hable así, mejor hable directamente con la persona y diga, hermano, hermana, escuché esto, vuelva hacia el Señor, ¿verdad? Ok, ya aquí terminamos Deuteronomio 18, 20 al 22 y del 13 al 1 al 5. ¿Cómo saber si algo es de Dios, hermano? ¿Cómo saber si alguien habla en nombre de Dios? Estos pasajes nos lo enseñan, hermano. Deuteronomio 18, versículo 20. Número 1, ¿cómo nos damos cuenta si alguien está hablando de parte de Dios? Si lo que habla se cumple, Dios estaba hablando por medio de esa persona. Amén. Si lo que habla la persona no se cumplió, no fue Dios. Para hoy en 8 vamos a mirar el don que sí, que es discernimiento de espíritus, y ahí vamos a estudiar cómo debemos de discernir si algo es de Dios, si no es de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 18, 20, ¿estamos ahí? Mira lo que dice, mira lo que Dios le aconsejó a su pueblo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le pasaba, hermano? Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Yo dice, ¿y cómo vamos a saber si Dios habló o no? Verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, hermano. No le tengas miedo. Él no puede hacer ni bien ni mal, hermano, de lo que habla. Si alguien da una profecía, hermano, y no se cumple lo que dijo, habló de su corazón. Y ya cuando vuelva a dar una segunda profecía a esa misma persona, ya no está de creerle, hermano. Porque si la primera vez habló de su corazón, ¿qué garantiza que la segunda o tercera vez no va a ser lo mismo? Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, que Dios le da una profecía, lo que habla, sin duda se cumple, hermano. Sin lugar a duda. Porque vuelvo a repetir, esto no es adivinación. Hoy he oído, por ejemplo, muchos casos dicen a la mujer, dice el Señor, ¿verdad? Que para el año que viene, así como le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Para el año que viene tu mujer se va a estar. Dice el Señor que para el año que viene va a estar cargando uno aquí. Y no pasó nada, hermano. ¿Qué quiere decir? Habló de su propia boca, su propio corazón. Si ahí no fue Dios, hermano, Dios no se equivoca. Ahora, pero nota algo, y aquí termino Deuteronomio 13. ¿Qué pasa si la palabra que una persona da sí se cumple? ¿Será que debemos de aceptarla como que esa persona es de Dios? Nota algo que nos dice Deuteronomio 13, hermano. Verso 1 al 5. Nota aquí la advertencia de que hay personas que van a hablar una palabra y la palabra se va a cumplir, cabal como la hablaron, hermano. Pero aquí es donde el pueblo de Dios tiene que tener cuidado también de esto. Mira lo que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Verso 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti, hermano. Nota esto: si alguien da una palabra y se cumple, pero después esa palabra te incita a hacer algo que va en contra de Dios, dice Dios que no escuchemos a tal persona, hermano, aunque la palabra que da se cumpla. Pero en el momento que después te incita a hacer algo que va en contra de los mandamientos de Dios, Dios dice, no escuches, porque Dios está probando tu corazón a ver si le has de obedecer.
Hoy puede haber personas que sí hablen una palabra y se cumpla. Pero entonces el pueblo de Dios tenemos que estar atentos a lo que nos enseña. Desde el momento que te enseñe algo que ofende a Dios o que va en contra de Dios, no hemos de escuchar a esa persona, hermano. No la está mandando Dios. Entonces, te digo esto para que no digas, ay hermano, pero se cumplió lo que dijo. Sí, pero si está enseñando algo que ya va en contra de Dios, no hay por qué escucharle, hermano. Porque aquí Dios dice, hay profetas que van a hablar y se va a cumplir. Pero después te van a enseñar a que vayas en contra de los mandamientos de Dios. A tal profeta dice, no lo oigas. Es más, en ese tiempo dijo Dios, ha de morir, mátenlo, para que quiten el mal de entre ustedes. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, en el don de profecía. Yo espero en Dios, como te vuelvo a repetir, si alguien aún no sabía, espero en Dios que te quede claro para si aquí o un día te fueras a congregar a otro lado, Dios te lleva a otro lugar, que sepas discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y también espero en Dios de los que estamos aquí, y si tenían alguna idea errada o equivocada, pues espero en Dios también que tú y yo, todos juntos, hermanos, como iglesia, nos apeguemos a la palabra de Dios, hermanos. Amén.